Lamentablemente, son millones los latinoamericanos que aún viven bajo gobiernos déspotas y criminales. Nicaragua es uno de esos casos. El régimen de Nicaragua permanece en el foco del Parlamento Europeo. Ortega y Murillo siguen oprimiendo a su población, aplastando sin miramientos a cualquiera que se atreva a levantar la voz contra ellos. Este jueves, el bloque de 27 países adoptó una resolución que condena a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su opresión continuada contra los nicaragüenses, represión de la que no ha escapado ningún sector, ni siquiera los líderes de la Iglesia Católica. Es un régimen que persigue toda expresión de libertad entre la sociedad civil, a la que reprime con crueldad. En la resolución de los parlamentarios europeos hay 3 puntos focales. Reiteran su petición de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea. Rechazan cualquier perspectiva de diálogo parlamentario con miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua por estar alineados y bajo las órdenes del sandinismo, y también solicitan a la Corte Penal Internacional que investigue a Ortega y Murillo por sus crímenes de lesa humanidad. Y nosotros no debemos tolerarlo. La democracia no es ni puede ser una palabra vacía. Decimos defenderla y hemos de acompañar nuestras palabras con hechos. La Eurocámara ha impuesto sanciones contra 21 funcionarios nicaragüenses, incluida la propia Murillo, y contra 3 instituciones del Estado. Pero quieren más. En el documento piden de nuevo que se amplíe la lista de personas sancionadas para incluir a Ortega y a otros de su círculo de allegados que han quedado por fuera. Hemos de perseverar en las sanciones personales y asegurarnos de que los responsables del sufrimiento de millones de nicaragüenses sepan que les perseguimos. La reforma constitucional recientemente aprobada por la totalidad de diputados controlados por la presidencia es otro de los detonantes que motivó esta resolución, sobre todo por la anulación de derechos sociales y políticos en Nicaragua y el interés de los dictadores de entronizarse en el poder. La persecución a la Iglesia Católica es un claro ejemplo de ello. Es un régimen que apenas hace 10 días aprobaba una reforma constitucional que refleja fielmente lo que es Nicaragua hoy, una dictadura brutal. Tras la amenaza de Estados Unidos de remover a Nicaragua del tratado comercial conocido como DR-CAFTA, en la que están involucrados el resto de países centroamericanos y República Dominicana, los europeos promueven también sacar al país del Acuerdo de Asociación con Europa, conocido como ADA, lo que impactaría fuertemente en la economía nacional. El ADA permite a Nicaragua exportaciones libres de aranceles a los 27 países de la Unión Europea. El irrespeto a los derechos humanos que propicia la pareja en el poder está lanzando al país a un aislamiento económico internacional. Es hora de activar las cláusulas de derechos humanos del Acuerdo de Asociación y plantearnos excluir a la Asamblea Nicaragüense de cualquier reunión interparlamentaria. Esta vez, el Parlamento tiene capacidad de actuar y debe hacerlo. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este jueves hablamos sobre la resolución del Parlamento Europeo, la amenaza de sacar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y la solicitud a la Corte Internacional de Justicia de investigar a Ortega y Murillo por criminales de lesa humanidad. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Los represores del Estado, que emplearon hasta armas de guerra
para silenciar a los manifestantes nicaragüenses en 2018 siguen impunes. La Unión Europea mantiene presente esta situación alargada en el tiempo y ha solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue y juzgue a los cabecillas de esos crímenes de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Porque están tirando balas. La Corte está en capacidad de hacerlo sin importar si el país está suscrito al Estatuto de Roma, y por eso la Eurocámara, a través de una resolución aprobada hoy, le ha pedido a la organización internacional que actúe contra los perpetradores de esos actos. Desde el 2018 el régimen nicaragüense persigue sistemáticamente a activistas de derechos humanos, a la sociedad de la organización civil y también a la iglesia. Han confiscado activos, han retirado la nacionalidad a estas personas y les han privado de derechos políticos. Para hablar sobre los puntos de esta resolución, este jueves nos acompaña Luis Blandón, un joven nicaragüense reconocido por su activismo político y presidente de la Unión Democrática Renovadora, quien vive en Madrid, España. Bienvenido, Luis, a esta edición de Ahora. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Un saludo a toda tu audiencia que en este momento nos esté escuchando y estamos acá para compartir un poco las siguientes ideas y agradecido por tomarme en cuenta. Luis, lo más potente de esta resolución es el llamado de los Estados miembros de la UE a que la Corte Penal Internacional investigue al régimen por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dicen los estatutos de la Corte? ¿Cuál sería el impacto ante ese organismo viniendo esa petición desde los eurodiputados? Esta propuesta del Parlamento Europeo es bien fuerte. En esta ocasión menciona de manera directa que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional por los crímenes que se han dado en Nicaragua desde el 2018. Ahora es importante que pase a otra fase y es que los países miembros puedan adoptarla, países como España, Francia u otros, para que actúen con contundencia denunciando a la dictadura de los Ortega Murillo. Es la primera vez que el Parlamento Europeo, a pesar que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, se muestra y denuncia de manera contundente el tema de la justicia, donde habla de llevar a una investigación a los Ortega Murillo. Los representantes del bloque de 27 países esta vez plantean que se active la cláusula democrática para posiblemente expulsar a Nicaragua del acuerdo de asociación con la UE. ¿Cómo afectaría a las finanzas del régimen? En este caso es importante mencionar que todos los países miembros de la Unión Europea condicionen todos los préstamos que vayan para Nicaragua y principalmente que hagan uso de las cláusulas, que es exigir el respeto de los derechos humanos a todos los nicaragüenses. De lo contrario, pues estarían apoyando de manera indirecta o financiando a la dictadura. Recordemos que ellos sostienen un sistema que reprime y ha venido exiliando en estos últimos años a miles de nicaragüenses. Por tal razón es importante de que activen la cláusula democrática para expulsar a Nicaragua y de esa manera ejercen una presión directa al bolsillo de la dictadura de los Ortega Murillo. Con el ADA y el DR-CAFTA estarían en peligro dos tratados comerciales firmados con Nicaragua. ¿De qué manera repercute en la estabilidad del país y en su gente? Insisto que
que es importante revisar el acuerdo de la Asociación de la Unión Europea con Centroamérica y del CAFTA también, del cual Nicaragua sigue siendo parte. Y eso pasa porque cumplan con los compromisos acordados. Claro que una expulsión en estos acuerdos comerciales tienen consecuencias negativas. Se perderían puestos de trabajo, pero esto sería una consecuencia más de la dictadura. Ellos serían los únicos responsables por no abrir vías democráticas a los nicaragüenses, por no respetar los derechos humanos, por seguir imponiéndose por la fuerza. Por eso es que la Unión Europea presiona con revisar el acuerdo de asociación del cual Nicaragua es parte y no está cumpliendo con los acuerdos y los compromisos. Los eurodiputados plantean 3 puntos esenciales en ese quiebro absoluto de la democracia en Nicaragua: la represión, la apatridia y la reforma constitucional. Esta sucesión de hechos, ¿cómo ha escalado en este grupo de políticos? ¿Cómo valoran al régimen? En esta resolución también queda evidenciado la claridad de todas las fuerzas políticas. Es una propuesta común de todas las bancadas y se vio el día de hoy en el Parlamento Europeo, donde hay claridad que en Nicaragua hay una dictadura que se sostiene únicamente por la vía represiva. Por eso esta resolución ha valorado que la dictadura, que este régimen continúa y se mantiene únicamente por la vía de la fuerza. El Parlamento Europeo pide a Ortega y Murillo que revoque su reforma constitucional. ¿Sirve de algo esta petición tomando en cuenta que el Estado de Nicaragua no acata ninguna recomendación de la comunidad internacional? En concreto, los eurodiputados en la sesión de hoy criticaron de manera categórica todas estas reformas que se hicieron a la Constitución, principalmente porque viene a transformar el Estado y elimina el equilibrio de poderes y les da poder absoluto. Es decir, lo que los Ortega Murillo están haciendo es institucionalizar la dictadura. Por eso es que el día de hoy el Parlamento Europeo los coloca en el radar internacional. Esto evidencia el nivel de aislamiento que cada día tienen y se está presionando pues de manera clara y directa que es que se revise, entre a revisión en los países de la Unión Europea el acuerdo de asociación, principalmente porque toman el control absoluto, creando entre esta reforma ilegítima una copresidencia que está fuera de toda normalidad, principalmente porque va en contra de los principios democráticos. La Unión Europea ha sido clarísima y sigue siendo clarísimo con el tema de Nicaragua. Hay una posición totalmente dura, directa y firme en que tiene que haber una transición democrática que devuelva a los nicaragüenses el respeto a los derechos humanos y sobre todo que hayan gobernantes que sean elegidos por los ciudadanos y ciudadanas. Los nicaragüenses cuestionan las resoluciones asegurando que no generan ningún cambio. Desde tu óptica política, ¿cuál es la importancia de estas resoluciones? ¿Ustedes como UNAMOS presionaron por este pronunciamiento? Estas resoluciones vienen a poner ante la comunidad internacional y a exponer la situación que se vive en Nicaragua a pesar de todas las problemáticas que se están dando en el mundo. Es importante siempre elevar la voz, insistir de que en Nicaragua hay un sistema totalitario. Por supuesto, nosotros hemos venido cabildeando con la bancada socialdemócrata, principalmente porque son nuestros aliados y quienes han venido también en estos últimos años elevando la voz
poniendo en el debate del Parlamento Europeo toda la situación, las violaciones de derechos humanos que se dan en Nicaragua y sobre todo por toda esta situación de persecución a las libertades individuales, pero también religiosas, de que se han instalado como política de Estado, como una manera represiva, utilizando pues a sus brazos represores como la policía y el ejército para seguir manteniéndose en el poder. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio, sobre todo por poner en el debate público esta resolución que salió el día de hoy en el Parlamento Europeo, que evidencia y denuncia a la dictadura de los Ortega Murillo. Muchísimas gracias. Y a propósito de la resolución, la apatridia es uno de los crímenes que más se condena. Ortega, de forma oficial, ha arrebatado el derecho a su nacionalidad a 452 nicaragüenses, aunque de facto ha desterrado a centenares de nacionales. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.